Cuando salgáis de esta sala, no podéis salir siendo las mismas personas. Y os tienen que ver esos cambios vuestros familiares y os pregunten: ¿qué has ido a un spa? Tienes la cara más tersa. Y esa sonrisa no es tuya. Y entonces os digan: ¿dónde habéis estado? Pues hemos ido a escuchar una conferencia. Ah, ¿y cómo se llama la conferencista? Ah, no sé, ni idea, pero ha hablado de Jesús de Nazaret. Esa es la mejor manera en la que podéis agradecer al cielo y a mí también, ya si queréis darme las gracias de alguna manera, pues que sea así. Bueno, pues mi nombre es María ahora, y es María del Himalaya, que es una broma muy divertida y al Señor le encanta. Pues bueno, nos creó con risa, imaginaos, ¿no? Y me puso del Himalaya porque yo me convertí en Katmandú, me encontré allí con Jesús de Nazaret, y es porque está allí la cordillera del Himalaya, pero no es mi apellido de verdad, ¿eh? Me llamo Martínez Gómez, mi apellido así. Y me gustaría mucho empezar este testimonio leyendo un poema, es cortito, y me gustaría compartirlo con vosotros porque me lo regaló un sacerdote en Zaragoza. Hace 3 días en realidad, pero como cada día el Señor me mete en 24 horas, 365 días de un año normal, entonces no tengo perspectiva del tiempo. Un sacerdote maravilloso, santo, ya un hombre muy mayor, 80 y pico, casi 90 años, celebró la Eucaristía y luego fui a ver el Pilar. Y en esa Eucaristía me hizo un regalo, y ese regalo es con el que quiero empezar hoy el testimonio. Así que me gustaría que con los ojos cerrados, los de la razón, abrierais los ojos del corazón y escucharéis este poema. La verdad es que no sé por qué me he maquillado, porque últimamente no hago más que llorar, y este poema me ha hecho llorar. Espero que lo entendáis en vuestro corazón, lo viváis, lo sintáis, como a mí me fue entregado y como yo ahora quiero entregároslo a vosotros. Y dice así. Además, es de Antonio Murciano, que es andaluz. El poeta es andaluz, es de 1929, es de la generación del 29, y dice así. Era en Belén, y era Nochebuena la noche. Apenas ni la puerta crujió cuando entrara. Era una mujer seca, harapienta y oscura, con la frente de arrugas y la espalda curvada. Venía sucia de barro, de polvo de caminos. La iluminó la luna y no tenía sombra. Tembló María al verla. La mula no, ni el buey rumiando paja y heno igual que si tal cosa. Tenía los cabellos largos, color ceniza, color de mucho tiempo, color de viento antiguo. En sus ojos se abría la primera mirada y cada paso era tan lento como un siglo. Temió María al verla acercarse a la cuna. En sus manos de tierra, oh Dios, ¿qué llevaría? Se dobló sobre el niño, lloró infinitamente y le ofreció la cosa que llevaba escondida. La Virgen asombrada la vio al fin levantarse. Era una mujer bella, esbelta y luminosa. El niño la miraba, también la mula. El buey mirábala y rumiaba igual que si tal cosa. Era en Belén y era Nochebuena la noche. Apenas ni la puerta crujió cuando se iba. María, al conocerla, gritó y la llamó: «Madre». Eva miró a la Virgen y la llamó: «Bendita». Qué clamor, qué alborozo por la piedra y la estrella. Afuera aún era pura, dura la nieve y fría. Dentro, al fin, Dios dormido sonreía, teniendo entre sus dedos niños la manzana mordida. Lloro porque yo fui esa Eva.
Y eso es lo que me quitó aquel día en Katmandú, la manzana mordida. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros cuando nos agachamos y lloramos a los pies del Niño Dios y le entregamos la manzana mordida. Cuando nos incorporamos ya no somos los mismos, ya somos bellos, luminosos, radiantes, hermosos. Nací en una familia en Baracaldo muy normal. Mi nombre con el que me bautizaron por la Iglesia Católica fue Amaya. Es un nombre vasco y significa final. Cuando era adolescente aproximadamente, decidí empezar a vivir de espaldas a Dios, que es lo mismo que decidir vivir de espaldas al amor, que es lo mismo que decidir vivir de espaldas al cielo y de cara al infierno. Caminé en mi adolescencia así y vacía del amor de Dios empecé a morder muchas manzanas. Unas de esas manzanas fueron el feminismo y su ideología, que me enamoró. Así que empecé a seguir y a leer a mujeres en ese momento todas líderes republicanas. Yo nací en 1973, así que en los años 80 aproximadamente, 80 y pico, toda esa cultura que venía arrollando a España y decía que por fin nos liberaba de la tortura y del yugo de la Iglesia Católica y de la moral, que habían sido la misma dictadura que la que Franco había puesto en este país, nos abríamos ilusamente al modernismo. Ese modernismo traía todo lo que yo compré. Compré estar a favor del aborto, compré estar a favor de la eutanasia, compré estar a favor del divorcio, porque no creía, por supuesto, como declarada atea, en Dios. Seguía diciendo una y otra vez que la religión era el opio del pueblo, con lo que anestesiaba a los ignorantes, y yo no quería pertenecer a ese grupo. Así que cuando salió mi primer trabajo en una clínica en Bilbao, era una clínica de muchísima reputación. Mis jefes eran muy importantes, eran conocidos a nivel nacional, me atrevería yo a decir, incluso salían en la televisión. Eran muy buenos profesionalmente hablando, tenían bastante dinero y gobernaban con mano de hierro y tiranía profunda a todas esas enfermeras que trabajaban en su clínica. Cada día de trabajo era duro por muchos aspectos, no solo físico y por el estrés implícito a nivel profesional, sino también incluso personal. Allí se nos recordaba siempre que no estábamos para hacer amigos, allí solo estábamos para llevar a cabo un trabajo día tras día. Tuve pocas amistades, aparentemente. En realidad, yo no podía vivir sin el trato con la persona. Esas fueron las primeras relaciones con mis compañeras en esa que será la planta del cielo, así la llamé. ¿Y por qué la llamé la planta del cielo? Pues veréis, cuando me contratan, allí es donde me ponen. Yo tendría que acompañar a todas las mujeres, además de en rutina ginecológica, también obstétrica. Yo sería la enfermera que pasaría consulta con determinados médicos y que acompañaría a las mujeres que, embarazadas, daban gozo y alegría porque concebían la vida y la llevarían a término hasta el 9º mes de embarazo. Yo sería la enfermera que las acompañaría en ese proceso, por lo tanto vi evolucionar la vida, que es imparable y arrolladora cuando de forma natural, por supuesto, se la permite vivir, porque a eso está llamada
en el mismo momento en el que Dios concibe la vida en el útero de una mujer, o quien quiera científicamente, en el mismo momento en el que se concibe la vida en el útero de una mujer. Así, ahora por suerte, y ya así no discuten ciencia y religión, van de la mano como siempre tienen que ir en realidad. La fe ahora mismo camina con la ciencia. Lo que la fe ya había dicho hace muchísimo tiempo, la ciencia ahora mismo lo avala, en el mismo momento en que se concibe la vida. Así que ese punto ya es indiscutible e innegociable. Pues vería ese desarrollo y yo las acompañaría a una sala muy especial, pequeñita, donde hay un ecógrafo. Todos los últimos ecógrafos que vendrían de Estados Unidos, sobre todo también de Alemania, esta clínica los compraba para satisfacer eso que anhelaban las mamás, que era pantallas de 3D incluso, con un sonido increíble, para que escucharan bien esto. Se ponía el sonido a tope para que pudieran escuchar el latido cardíaco de su bebé. La pantalla, por supuesto, era grande, se podían llevar en ese momento, se grababan, ahora con el USB también, se graba esas ecografías, porque la sala donde os he llevado era la salita pequeña del ecógrafo, donde se mide el tamaño del bebé, se va diciendo a la mamá cómo están desarrollándose todos los órganos, pero lo que más anhelan todas es escuchar el latido cardíaco de su bebé. Ahí siempre hay gracia en forma de lágrimas. Todas lloran de emoción y a esa sala les pueden acompañar sus esposos, mamá, papá, que serán los futuros abuelos, amigas, hermanas, no importa. Esa sala está abierta a todo aquel que quiere brindar por la vida. Llegaremos a término en el 9º mes de embarazo, incluso con algún médico con el que hubo un poco más de amistad. Él me invitará para que... Y todo eso lo vi hasta el mismo momento en el que se me planteó otro trabajo, en el mismo lugar, solo que esta vez, después de que, supongo, mis jefes vieran por dónde caminaba, vieran lo obediente que era, lo dócil que era a las órdenes médicas, cómo seguía el protocolo, era una excelente profesional con una proyección muy buena. Ahí es donde me propusieron este otro trabajo. Me dijeron, es un trabajo especial, confiamos en ti, hemos depositado todas nuestras esperanzas y expectativas en ti. Ya me estaban comprando. Así que acepté, aun sin saber qué era, porque confiaba en ellos, qué podía haber de malo si estaba viendo la vida en esa planta. Así que me descendieron a los quirófanos. Me descendieron al infierno. Digo que no es metafórico cuando digo me descendieron al infierno, es literal, porque en esos quirófanos está el infierno mismo, un poquito. Debe de ser bastante peor que esos quirófanos. Pero allí ya os aseguro que hay lo mismo que hay en el infierno: muerte, odio, desesperanza, desolación, amargura, veneno, deseos de acabar con todo lo que impida llevar a cabo lo que yo deseo en este momento. Anhelo de dinero, codicia ilimitada, maldad en estado puro, sangre y olor a muerte. Cuando esas mujeres van a esos quirófanos, están muy bien desinfectados, ese es mi trabajo, por supuesto, y olerán a productos desinfectantes, pero siempre hay un momento en el que un tanto por ciento de ellas, elevadísimo, me preguntará: ¿a qué huele? A los productos de desinfección, diré yo, y ellas dirán: no, es otro olor diferente. Ese olor, ese es el olor de la sangre, porque no hay producto que pueda desinfectar el olor
que deja la sangre de tantos bebés asesinados no nacidos. El frío que se experimenta ahí abajo es un frío también de muerte. Por eso esas mujeres que se tumban en esa camilla, habrá un momento en el que su cuerpo tiemble por el frío, incluso convulsionen, y también preguntarán qué las pasa. Yo tendré, como ese protocolo tengo que respetar, que decirlas, que convencerlas de que en realidad son efectos secundarios al frío del quirófano, a la bata tan mínima que llevan puesta, al material quirúrgico frío, etc. En realidad están experimentando el frío de la muerte, ese interior que estoy segura que muchos de los que estáis aquí habéis experimentado. Se experimenta también cuando se muere un ser que amamos mucho, un hijo, un esposo, una esposa, un hermano, un padre, una madre. Hay un tiempo en el que parece que nunca entramos en calor. Pues ese es el frío que también acompaña a esas mujeres ahí abajo. Ese es el frío que también sale de los corazones que ya no están, ya no son corazones de carne, sino de piedra, bloques de piedra congelados, del que sale ese frío que son todos los profesionales sanitarios, de igual médicos que enfermeras que están en esos quirófanos. Cuando vi aquello al principio, recuerdo que entré en un conflicto y hablé con ese médico con el que mejor me llevaba. Recuerdo que se lo comenté y él me dijo esto: bueno, Amaya, he visto cómo las tratas. No eres cruel con ellas, te he visto que te han reñido por eso, porque las 2 o 3 veces que me echaron de quirófano fue porque el ginecólogo entendió que había visto en mí una palabra o una mirada que se acercaba a la compasión, y por eso fui expulsada del quirófano. Yo le dije: es que esto no es mi trabajo, yo para esto no. Y entonces él me dijo: si no lo haces tú, lo hará otra. ¿Qué más da? ¿Qué quieres, que venga otra peor a tratarlas? Y me engañó y me lo creí. Después vendrá ese hecho de ese piececito. Al poquito de esta conversación es cuando sucede que os voy a explicar cómo se reviste este holocausto, porque esto, el asesinato de los no nacidos, es el holocausto de este siglo, amparado por este pecado que ya lo dijo y habló de él San Maximiliano Kolbe, la indiferencia de los buenos. Veréis, todo holocausto tiene una víctima, ¿verdad? En este caso son los no nacidos, pero también son las madres que van a esas camillas, porque ahí morirán. También son los hombres que son esos padres, porque también morirán. Y también son todos los padres que, creyendo que eso es lo mejor para sus hijas, las empujan a acabar en esos centros. Y también son todas esas profesoras y profesores de universidad que aconsejan, creyendo que hacen un bien a esa chica. Y así podríamos seguir, para que veáis que como buen holocausto tiene una onda expansiva mundial, humanitaria. El aborto no es un problema por naciones o por países o personal o de cada familia, no. El aborto es el holocausto que está afectando a la humanidad entera. Esas son las víctimas. Hay instrumentos de tortura, serán en este caso los instrumentos bajo los cuales yo estuve en esos años, aproximadamente en el año 2000, preparando día tras día y cada 7 minutos en el que recepciono a una mujer y se tumbará en aquella camilla, de lunes a jueves, desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 3 del mediodía, dependiendo lo llena que estaría esa sala de espera, que cada día estaba más llena, os lo aseguro. Así que
ese es el instrumental de tortura, y después tiene que haber una fosa común. La fosa común es un cubo de aspiradora que se coloca debajo de las piernas de la mamá, que estará tumbada en una camilla que estará aquí a mi derecha, yo estaré sentada en un taburete al lado de ella, pegadita. Aquí estará la mesa de quirófano, enfrente de mí estará la pantalla del ecógrafo, y debajo también de las piernas de la madre, en un taburete, estará sentado el ginecólogo. Debajo de esas piernas está un cubo de aspiradora. Ahí irán a caer los restos, destrozados, mutilados y desmembrados en el interior del útero de las mujeres, en trozos. Ese cubo de aspiradora es la fosa común. Esa fosa común yo la tendré que tirar a un triturador. Sí, siempre hacéis esto, ¿no? Pero fijaros bien, vamos a pensar por un momento. No nos tiene que doler ese triturador, porque al fin y al cabo tritura restos humanos ya muertos. El verdadero triturador son las leyes y los gobernantes de este país. Ese es el verdadero triturador. Por lo tanto, este es cada día el trabajo no solo mío de Amaya cuando fui Amaya, sino ahora de todas esas enfermeras o enfermeros que trabajan en centros abortistas y ahora además están protegidos por leyes en España y en el mundo entero. Veréis, el feminismo se fundamenta en buscar la justicia, la libertad y el derecho para las mujeres. Ahora mismo, por eso se aprueban leyes a favor del aborto. Hoy puedo decir cómo Dios ha permitido que se desmantele esta gran mentira. Hace muy poquito esta ley se aprobaba en Argentina, como habréis tenido constancia. Hace 3 días, creo, o 4, moría una chica de 23 años, si no me equivoco, en Argentina. Era líder de esos grupos de pañuelos verdes que buscaban aprobar esa ley bajo la mentira de que así las mujeres no morirían, porque no hay riesgo cuando en un país se aprueba la ley del aborto. Ella ha muerto, ¿sabéis por qué? Como consecuencia de la práctica de un aborto. Se la practicaba un aborto y 24 horas después fallecía. Con una ley ya en Argentina que decía que se había aprobado para justamente impedir lo que a ella la pasó. Esa es la realidad de este holocausto. Cuando me preguntan por qué significan esas mujeres en esas camillas, ¿qué se piensa ahí abajo? Siempre comparto lo mismo. Ahí abajo no se piensa. Ahí abajo solo hay mercancía. Las mujeres son mercancía. ¿Para obtener qué? Os preguntaréis. Bien, respuesta sencilla. Siempre es más sencillo de lo que pensamos. Dinero. Dinero, dinero y dinero. No les importa otra cosa, solo dinero. ¿Mis jefes tenían dinero? Sí. ¿Quieren más? ¿Este gobierno tiene dinero? Sí, quiere más. Y además quiere agradar a los que verdaderamente mandan en todo esto, que vienen de Estados Unidos, por supuesto. ¿Y qué buscan? Someter a las naciones, controlar la natalidad, esclavizar a las mujeres todavía más, porque nunca han sido tan esclavas como lo son ahora. Y si elevamos la mirada, porque muchos de los que estáis aquí, sé que sois católicos,
pues vendremos a decir que es el plan satánico perfecto y es el sacrificio de sangre perfecto al demonio. No lo digo yo, lo dicen los exorcistas. Ese es el alimento que se está dando a todo el infierno, la sangre inocente de millones de niños en el mundo entero. Solo en España, según cifras oficiales, con lo cual las pondremos en duda, por supuesto, son 100.000 no nacidos los que fueron asesinados. Madre Teresa de Calcuta dijo que sale en la prensa gente que muere y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. ¿Quién dice algo de los 100.000 asesinados el año pasado en España? Bueno, maneja uno de los lobbies más importantes a nivel mundial el aborto y no están dispuestos a renunciar a esas ganancias, os lo aseguro. Cuando al poquito tiempo de trabajar allí ocurre este hecho, después de esa conversación que os he compartido, me hace ver ya algunas cosas. Pero qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque lo permitió así para que yo hoy pueda contarlo. Y veréis, vaciando ese cubo de aspiradora a ese triturador, cayó un piececito del tamaño de esta uña aproximadamente. Son 12 o 14 semanas ya de gestación y me quedé en shock, con ganas de vomitar, bloqueada, estaba sudando, me estaba mareando, estaba pálida. Así que, ¿qué sucedió en mí? ¿Qué pasó por mi cabeza? Pues pensé, ¿y si ese pie es el de una niña? Es una futura mujer. ¿Cómo puedo estar diciendo que defiendo los derechos y las libertades de las mujeres si para defender esos derechos de las que están ahí afuera, de las que estamos vivas, tenemos que asesinar a las que no se les da la oportunidad de vivir? Es que algo estamos haciendo terriblemente mal. Nosotras somos las que tenemos que proteger a esas mujeres. Guau, pero entré en pánico. Veréis. Pasó una compañera mía de trabajo. Llevaba muchísimo tiempo en ese infierno, así que me vio parada. En realidad fue a reñirme porque allí nadie para. Somos hipercinéticos todos los que trabajamos en los quirófanos. Así que fue a decirme que qué me pasaba. Y entonces me vio pálida y mal, raro en mí. Me dijo, ¿qué te pasa? Y yo era como si creyera que no estaba viendo el pie, porque yo había quitado todas las cosas de esa mesa. Solo estaba el pie. Pensé, ¿me he imaginado el pie? Igual es una alucinación, pensé. Ella me hizo esta pregunta. ¿Tú quieres seguir trabajando aquí? Porque me veía en shock, paralizada, no me movía. Y ahí es donde vino el terror, el pánico, el que nos asola a todos cuando hay que dar el paso decisivo, cuando hay que ser valientes por la verdad y por el bien. Entré en pánico y en pánico siempre damos la respuesta equivocada, no tengáis ninguna duda. Así que dije, sí, yo quiero seguir trabajando aquí. Y entonces ella me dijo, bien, entonces eso no es un pie. Eso es un coágulo. Os puedo asegurar que desde ese día yo no volví a ver más pies, más restos encefálicos, más extremidades, más manos, más corazones. Solo vi coágulos. Yo no volví tampoco a ver mujeres tumbadas en aquella camilla. Solo vi cosas que se tumbaban allí porque yo era otra cosa y que intentábamos sobrevivir a eso como podíamos. Cuando ahí empiezan mis primeros síntomas, pero no se puede hablar con nadie, hay una pauta muy clara y es que lo que tú trabajas aquí no se comparte con nadie,
Eso es muy importante. Asimismo, las hacemos ir a ellas solitas. Ven sola, con nadie, porque las tenemos que aislar para obtener de ellas lo que queremos, el producto de su útero, para obtener dinero. Nos interesa que sean vulnerables, que estén vulnerables, asustadas, porque son fácilmente manipulables. Por eso mi trabajo consistirá en evitar problemas. ¿Cuáles son los problemas que se entienden en un quirófano abortista para un médico abortista? Que la mujer no intente levantarse, que os aseguro que lo intentan. Que no se mueva, que no hable, que no grite, que no proteste, que no pregunte, que no quiera saber. Todo eso es parte de mi trabajo y lo haré muy bien. Por eso estaba en esos quirófanos, porque era una excelente profesional. Cuando en esos 7 o 10 minutos acaba todo, la técnica que en ese momento se empleaba era unos hierros dilatadores, cuya largura y grosor dependen del número de semanas de gestación y del inicio al final del aborto. Esos son los hierros, junto con unas pinzas especiales que tienen una forma de dientes, que una vez de que cogen lo que podíamos decir parece una presa, es decir, el tejido blando del bebé, una vez de que esas pinzas lo cogen, ya no lo soltarán hasta que no lo rompan y lo desgarren y salga hacia el exterior. Ahora se han modificado esas técnicas porque la maldad no tiene límite. Y veréis, en Estados Unidos, por ejemplo, donde se ha aprobado la ley del aborto, si no me equivoco, hasta el en Francia, hasta el 9º mes de embarazo, se tiene que impedir que la cabeza del bebé salga al exterior porque entonces ya es ciudadano. Esto pasa en Estados Unidos, ya es oficialmente ciudadano americano. Así que hasta el 9º mes de embarazo, en Francia, que se ha aprobado, se tienen que utilizar otras técnicas, 2 de ellas. Una sustancia especial que lo que hace es quemar vivo al bebé dentro del útero de la madre. A la madre no le pasará nada, supuestamente. El bebé muere quemado. Otra técnica es introducir unas pinzas especiales que van directamente al cráneo del bebé y lo aplastan. ¿Por qué hacen esto? Porque también se está traficando con órganos. Porque también se necesitan esos cuerpos de bebés para hacer investigaciones científicas. Fijaos qué incoherencia. Asesinamos a bebés para salvar la vida de otros bebés. Hay un sinfín de crueldades dentro de este mundo inimaginables. Inimaginables. Pero esta es la realidad. Y hay que proclamarla tal cual es. Y yo sé que sufrís escuchándolo ahí, pero veréis, ¿por qué lo quiere así el Señor? Porque hay que saber por qué incluso se debería de dar la vida, ¿no os parece? Hay que saber por qué hay que orar y orar y orar hasta que las rodillas nos sangren y el corazón se nos muera. Por todos esos profesionales sanitarios y esas mujeres, o que ya han abortado, o que están a punto de cruzar las puertas de esos abortorios. Hay que orar por las almas de esos bebés, para que su mamá, la Virgen María, los acoja y los lleve a casa. Hay que conocer la realidad, no hay que huir ni escapar de ella, ni mirar para otro lado. Para luego, cuando tengamos oportunidad de estar con una mujer que tiene dudas, aunque sea 1 minuto, le podáis contar lo que yo os he contado aquí a vosotras y a vosotros. Ese será mi trabajo, allí. Los primeros síntomas que yo empecé a tener, por supuesto, fue mi rostro y lo que dice este poema. Por eso os lo he leído. Yo era esa mujer que caminaba con esos pelos sucios, grises,
y sin sombra, harapienta. Porque ya no se camina por la vida, uno se va arrastrando porque está muerto. Yo era esa mujer. Y empecé a correr ahí, porque me era tan insoportable todo, el olor. Fijaos, os voy a contar un dato así, tonto. Hace tiempo, después de mi conversión al de poquito, intenté hacer un batido con la batidora americana. Y no entendí qué me pasó, me mareé, tuve que apagarla a todo correr, tenía ganas de vomitar y no sabía qué me estaba pasando. Fui a la oración y le dije, Señor, ¿qué me ha pasado? ¿Estoy igual enferma o no me estoy alimentando bien? No quiero que me riña Santa Madre Teresa por no alimentarme bien. Y entonces sentí, era el mismo ruido del triturador. Fijaos la capacidad para sobrevivir del ser humano de esconder eso, pero un día el Señor lo sacó cuando yo ya estaba preparada para asumir ese ruido. Era exactamente el ruido de esa batidora americana, era igual que el ruido de ese triturador encendido cada mañana, una y otra vez, una y otra vez. Se me cayó el pelo, perdí la sonrisa, por supuesto, me volví muy seria, me aislaba un poquito, me gustaba estar sola y, como os digo, empecé a correr para intentar quitarme eso nauseabundo que sentía y que llevaba conmigo. No entendía por qué, si yo hacía lo correcto, porque así decían que era lo correcto, yo me sentía tan mal. Bueno, salí de esa clínica para hacer la carrera de fisioterapia, en la que ejerceré en realidad desde ese momento, estudiaré en Barcelona. Yo ya estaba casada cuando me marché, yo me casé el 5 de septiembre de 1998, por la Iglesia Católica, sí. Cuando me fui a estudiar la carrera, tuve notas de excelencia académica, alguna matrícula de honor. Era una obsesión por la perfección. Y regresé a casa, abrí la consulta privada con unas compañeras psicólogas y fue un éxito. Tanto es así que empecé a ganar un montón de dinero porque a mi consulta iba a lo más selecto de Bilbao y de alrededores, sobre todo del mundo deportivo, de élite. También de grandes empresarios de Bilbao. Así que mi esposo, que también en ese momento se ha ascendido en el trabajo, empezamos los dos a ganar muchísimo dinero. De pronto estábamos ya en la cima de lo que el mundo dice que hay que tener y a donde hay que llegar, y se cree que solo llegan unos pocos para ser felices, para tenerlo todo. Las aspiraciones de unos padres y de unos suegros que creen que depositan ahí la esperanza de que sus hijos serán felices. Así que empezamos a frecuentar fiestas, tiendas de diseñadores carísimos y seguí corriendo más, porque claro, el agujero es tan inmenso que por mucho que le lanzas dentro, da igual los bolsos caros, los zapatos, las joyas, los perfumes, las fiestas, el alcohol, da igual lo que le lances a ese agujero, nunca se llena. Y el mío no se llenaba. Así que corrí más. Empecé a correr más por el monte y también hice algún viaje ya al Himalaya. Por eso ya había estado en el Himalaya haciendo el trekking de los Annapurnas. Cuando hacía esos viajes e incluso empecé a competir en carreras que se llaman ultra trails de montaña, son carreras de montaña que se hacen de diferentes distancias. Yo ya estaba entrenándome y ya competía en carreras de entre 100 y 120 kilómetros de montaña. Veréis, 24 horas llevando el cuerpo al límite, eso es un sufrimiento atroz. Y
me di cuenta de que podía hacer eso y lo hacía por este motivo. Primero, que al cruzar la línea de meta hay un subidón de adrenalina increíble y que mientras está corriendo desde el viernes a las 12 de la noche hasta la madrugada del domingo, mientras está corriendo todo ese tiempo, hay un momento en el que el cuerpo duele a todo el mundo, duelen hasta las pestañas y solamente continúa el que mentalmente es muy fuerte, el que tiene como objetivo terminar. Y yo era así. Así que crucé todas esas metas. Incluso hice algún podium. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que a partir del kilómetro 60 más o menos, el dolor físico era tan intenso, el desgaste mental era tan exigente y fuerte, que acallaba el verdadero dolor, el que yo llevaba en mi alma muerta. Eso era lo único que lo silenciaba. Os voy a contar que ahora, de viajar por toda España, incluso por México, Ecuador, Panamá, de tener conversaciones con medio mundo, y ahora que, si Dios quiere, voy a Estados Unidos, os comparto que hay otras formas de hacerlo. Veréis, anorexias y bulimias, autolesiones, jóvenes que se cortan los antebrazos, las piernas, se arrancan el pelo, mujeres que son adictas a las pastillas para poder dormir, hombres adictos a la pornografía, al alcohol, a las drogas. En los jóvenes, incluso ya cada vez más pequeños, una ira incontrolable, violencia. Todo eso no es más que lo mismo que me pasaba a mí, y tiene un nombre, y hoy lo puedo decir: la ausencia de Dios, es decir, la ausencia del amor, no sentirnos amados y no saber amar. El 11 de enero del 2017, en esta cima del mundo donde estábamos mi esposo y yo, después de aproximadamente 20 años juntos, me abandonó. Y me gusta decirlo así porque era un día cualquiera, donde uno cree que va a seguir un día más con su plan de vida. Y en un momento mi vida giró. Así que el ídolo de mi corazón, que hasta ese momento había sido mi esposo, se cayó. Y lejos, además de caerse, me llevó por delante, porque me abandonaba. La herida del abandono es terrible, porque es ya ese no entiendo por qué no me aman, no entiendo qué he hecho mal para que no me amen. Esos son también nuestros niños en las familias que se están destruyendo con los divorcios y las separaciones. No entienden por qué no se aman sus padres. Así que empiezan a hacer eso, de creer que ellos tienen culpa de que las cosas que pasan es porque ellos hacen mal las cosas y no saben cómo cambiarlas ni corregirlas. Bueno, pues tuve mi primer intento de suicidio en ese momento, porque era insoportable vivir. Cuando uno no sabe por qué se levanta por la mañana, cuando uno no tiene ni idea, es más, ni de por qué vive, cuando uno no sabe quién es, a quién pertenece, pues es insoportable vivir. Esa tarde-noche cogí las llaves de mi coche porque sabía perfectamente lo que iba a hacer. Y yo tenía 2 perros, siempre recogía perros de la calle o de las perreras. Ese día, esa noche, uno de ellos saltó encima de mí cuando me iba a levantar del sofá de mi casa con las llaves de la mano del coche. Pesaba toneladas. Era como si se me hubiera caído el techo de esta sala encima de las piernas. Yo no me podía mover, pero es que además al perro lo envolvía algo que me impedía acceder a él, porque os aseguro que batallé mucho, mucho y muy fuerte. Yo no accedía al perro, ni él se movía ni yo me podía mover. Así que cuando pasaron las horas y yo ya estaba agotada, me quedé dormida.
Esta parte me gusta contarla en honor a una grandísima amiga mía que se llama Ana y que es de Jerez de la Frontera y que está aquí con su familia, han venido desde allí a escuchar el testimonio. Y ella siempre me dice, cuéntalo, María. Pues veréis, en ese mismo momento, aun cuando los ojos de la razón no lo estaban viendo, no tengáis ninguna duda de que estaba sucediendo esto. Una batalla entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, peleando por un alma, la mía, el alma de una hija de Dios. Eso sucede todos los días alrededor de vosotros. Son los ángeles los que nos sostienen, nos acompañan, nos reconfortan, nos guían, nos levantan, nos susurran, nos hablan. Y ahí se produjo esa batalla. Yo me imagino a San Miguel Arcángel levantando otra vez esa espada y gritando el Serviam a Dios. Gracias a ellos, yo esa noche no me quité la vida. Fue el tiempo que Dios utilizó para que yo recibiera una llamada de teléfono. Y me llamaban de Katmandú. Había dejado allí un gran amigo nepalí, guía de alta montaña, que me llamaba para ver si podía ceder algo de mi tiempo porque había habido un terremoto y necesitaban acceder a aldeas que estaban aisladas por ese terremoto. Necesitaban profesionales sanitarios, expertos en montaña, sin miedo, por supuesto, había que acceder a esas zonas caminando y con peso. Así que era el currículum perfecto para mí. El 8 de mayo del 2017 cerraba mi consulta privada, casi 16 años en ella, me despedí de todos mis pacientes, anulé y cancelé todas mis cuentas bancarias, mi esposo se quedó con todo y volaba a Katmandú. Llegaba allí a una ciudad absolutamente en ruinas por el terremoto aún. Era exactamente igual que llegaba yo, en ruinas. El mes de mayo lo pasaba haciendo el campo base del Everest para arriba y para abajo, como una loca, con mi amigo, solo íbamos los dos, encontrándonos gente perdida por allí, por esas zonas que son peligrosas y donde se pierde mucha gente, y intentando llevar mi cuerpo al límite. Veréis, yo viajaba con dos objetivos claros en mi cabeza. Uno, hacer lo que se me había pedido allí, y cuando acabara esa parte, quitarme la vida. Yo solo anhelaba desesperadamente la paz. Y eso que os cuento, que yo fui siendo budista, yo había empezado a practicar en esa desesperación interior de ese agujero que cada vez era más grande, había buscado y busqué en la nueva era. Así que en ese buscar me encontré con el budismo y me hice budista. No un mes, estuve tiempo. Yo meditaba todos los días, practicaba todo lo que había que practicar. Hacía yoga también 2 horas todos los días, de lunes a viernes. Incluso cuando llegué a Katmandú practicaba yoga todos los días, de lunes a domingo, y a veces incluso 2 veces al día, a la mañana y a la noche. Nunca hallé paz, nunca hallé esperanza, nunca vi luz, nunca encontré un motivo por el que seguir viviendo. Lejos de eso, esa noche en que el demonio me susurró, quítate la vida, se apoyó, se sustentó en una cosa. Yo creía en la reencarnación. Así que me dijo, bueno, sal de aquí, sal de esto, este sufrimiento no tiene ningún sentido, no tiene sentido. ¿Crees en la reencarnación? Bueno, en ese estado es como llego a Katmandú. Cuando llega junio y tenemos que subir a esas montañas, es cuando se adelanta el monzón y vienen unas lluvias torrenciales que nos impiden salir de Katmandú y a los otros voluntarios llegar. Tiempo suficiente que Dios utiliza para que aparezcan en mi vida 2 misioneras de la caridad. Coger aire. Hasta aquí habéis visto una historia de pecado, de oscuridad,
de muerte, con frutos de muerte. Hasta aquí habéis visto lo que ahora y de lo que ahora sufren nuestros hermanos que están ahí en el mundo. Este testimonio, así lo ha querido Dios para este tiempo, es un testimonio de luz, de esperanza y de una gran misericordia, la única que puede venir del corazón de Jesús. A partir de aquí, la historia que vais a ver es una historia de luz, es una historia de amor, pero es de un amor loco, así que preparaos. Cuando estaba en aquel cruce y vi venir por aquí a 2 misioneras de la caridad que reconocí por el sari, siempre le pido permiso a ella para esta parte, no os preocupéis. Me dice, cuéntalo tal y como fue. Cuenta lo que pensabas de mí. Hay 2 personas a las que yo odio con todo mi ser. Madre Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II. Qué curioso nos parece, 2 grandes defensores de la familia y de la vida. Claro. Bueno, yo iba con todos mis demonios a Katmandú, así que cuando las vi venir, esos demonios se agitaron, porque estaban viendo venir a 2 mujeres con una sonrisa divina y con una luz del Espíritu Santo. Así que yo inconscientemente me empecé a mover, como si creyera que vinieran a buscarme, cosa impensable porque no las conocía de nada ni ellas a mí. Mi amigo, es más, que estaba aquí a mi izquierda, me empujó porque le estaba yo empujando a ese cruce. Dice, ¿me quieres quitar la vida?, me dijo. ¿Qué te pasa? Pero yo ya no hablaba, yo ya estaba bloqueada, así, quieta, cuando de repente la mano de una de ellas me agarró este brazo. Por cierto, esta foto sale en la película. Son ellas, mi sister. La que está mirando de frente a la pantalla, aquí a esta mano, es Sister Rosmin. Es la que hablaba español y con la que estaré todo el tiempo. Y aquí a mano izquierda estaba la hermana que me paró en la calle. Es real todo, como podéis ver. Así que me quedé bloqueada cuando me agarró el brazo. Y ella empezó a decirme en su inglés nepalí que tenía que ir a un sitio. Tienes que ir a un sitio, tienes que ir a un sitio. ¡Wow! Todos mis demonios botaban para arriba y para abajo. Así que solté el brazo bruscamente y le dije que yo no iba a ir a ningún sitio y que me dejara en paz. Mi amigo mientras decía, ¿pero tú la conoces? Era irreal, era surrealista la escena. Y yo intentaba mirarle para decirle que no y que me quitara de esa mujer porque estaba temblando, pero él solo estaba bloqueado y no decía nada, solo respiraba. Cuando pasó un autobús y ellas 2 se montaron y se fueron, entonces los 2 pudimos respirar. ¿Qué ha pasado?, pensamos. Pero seguimos con nuestra vida ese día. Esa noche ya no puedo dormir, porque todo el tiempo son las palabras de ella. Tienes que ir a ese sitio, tienes que ir a ese sitio. ¿Pero a qué sitio? Porque yo no la había dejado hablar, por supuesto. Así que, llevada por el Espíritu Santo, que ahora le podemos poner nombre, aparecí justo en la puerta que tenía que tocar. Y me abrió la misma hermana que me había parado por la calle, con la misma sonrisa y la misma confianza en los ojos. Me abrió poquito, no me extraña. Yo no era de fiar. Ella me dijo, ya era hora, y sonrió más. Y yo me enfadé mucho más. ¿Por qué me has parado por la calle?, le dije. Y ella me dijo, ay, no te lo puedo decir, porque vendrás mañana. La única hermana que habla español hoy no está, viene mañana, Sister Rosmi. Y yo dije, oye, ¿qué le pasa a mi inglés? Y ella me dijo, pues que es muy malo, hija. No es verdad. Qué increíble cómo hace el Espíritu Santo cuando somos dóciles. Ella quería que fuera al día siguiente porque me dijo, vendrás mañana si lo quieres saber, a las 6 de la mañana, porque empezamos con una Santa Misa. Y cuando quise decirle, yo no voy a venir a ninguna Santa Misa, ella me cerró la puerta. Parte de mi soberbia ahí había sido golpeada fuertemente. Bueno, veréis, me fui a casa y mi amigo me preguntó, ¿vas a ir mañana? Y le dije, no, por supuesto que no, yo no tengo nada que ver con estas monjas. Al día siguiente, a las 6 menos cuarto de la mañana, estaba allí.
Cuando leemos y Jesús fue llevado al desierto, y cuando escuchamos, pues no sé qué me ha pasado, pero fui y no quería estar allí, qué poco creemos en el Espíritu Santo y en su poder de acción. Y es al que Dios Padre usa para movernos. Estos son los tiempos del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede hacer eso y convertir los corazones. Nadie más que la tercera persona de la Santísima Trinidad. Cuando aparecí en aquella capilla, todas rieron, 9 hermanas, sentaditas allí en el suelo, y me dijeron dónde me tenía que poner, calladita. Así que eso hice, obedecí, me senté en el suelo y me apoyé contra la pared. Y os voy a llevar ahora conmigo a esa capilla. Veréis, es una capilla pequeñita y hay una alfombra en el suelo que es azul y hay 3 imágenes. A mano derecha, la Inmaculada Concepción, el altar y el sacerdote. Aquí estaba la cruz de Jesús, con Jesús crucificado, y las palabras que acompañarán a Madre Teresa de Calcuta. Es una de las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz: tengo sed. Y al lado una imagen del rostro de esa mujer, Madre Teresa de Calcuta, a la que yo había mirado toda mi existencia hasta ese momento con odio. Yo no vi nada de esto. Yo me senté en el suelo, me hice una bola para ocultarme y quería que pasara aquel tiempo para que luego aquella religiosa me dijera por qué me había parado por la calle, ella siguiera con su vida y yo con la mía. Imaginaros cómo somos. Así que empezó la Eucaristía. Yo no entendía, por supuesto, nada, todo era en inglés, liturgia, olvidaros. Yo ya no recordaba, a la gente le asombra, pero no es asombroso. Yo ya no recordaba rezar un Padre Nuestro ni un Ave María, yo no me lo sabía siquiera. Bueno, me senté y dije, espera que pase todo este circo cristiano y después te dirá para qué estás aquí y te marcharás tranquilamente y seguirás con tu miserable vida. Cuando escuché su voz, era la voz de un hombre y me dijo, bienvenida a casa. Uy, abrí los ojos a todo correr. Era como si me hubieran puesto un altavoz de discoteca aquí. Retumbó la tierra. Había entrado la voz por todas partes, por todos los sentidos, de fuera a dentro, de dentro a fuera, por arriba, por abajo. No entendía. Abrí los ojos porque pensé que se había enterado de esto todo Katmandú. Cuando miré, las hermanas seguían tranquilas a lo suyo. ¿Solo lo había escuchado yo, decía? No puede ser. Y entonces me di cuenta. Dije, ¿y en mi idioma? No, esto soy yo entonces, que estoy cansada. Vuelve a cerrar los ojos, vuelve a concentrarte en tus pensamientos de la nada y cálmate. Y cerré los ojos y así hice. Y la voz volvió. Una voz dulce, tierna, nostálgica, sedienta. Bienvenida a casa. ¿Cuánto has tardado en amarme? En ese momento caí de rodillas y la vi la cruz con Jesús crucificado. En ese momento la capilla se llenó de una inmensa luz. Solamente veía esa cruz y lo que vi a continuación, a Jesucristo resucitado, descender de esa cruz. No es metafórico, os ahorro la pregunta posterior. Lo vi primero con los ojos de la razón, los ojos de la cara. El resucitado se revelaba. Caminó unos pasos y me dijo con una sonrisa
a la cual no puedo definir con palabras humanas. La sonrisa más hermosa, la sonrisa más extraordinaria, la sonrisa que se lleva a todos tus miedos y angustias. Se lo lleva todo en ese momento. Cuando Él sonríe, es como si el tiempo se parara a sus pies. Y esa mirada que contiene al universo entero. No necesitas los ojos de la cara para verme, me dijo, sino los ojos del corazón. Y me dio la gracia para entender a qué se refería. Se estaba refiriendo a los ojos de la fe. Así que yo dije, pues bien sabes tú que yo no tengo fe. En ese momento, como una lluvia, vino a mí la fe. Para entender lo que tenía que entender que iba a pasar en ese momento. La fe me iluminó la conciencia y me llevó a la verdad absoluta, porque Cristo es la verdad plena. Y con sus ojos, porque solamente a la luz del Espíritu Santo se ve en ese momento toda tu vida. Esto es exactamente por lo que vais a pasar cada uno de los que estáis aquí, si es que no lo habéis pasado ya. Me di cuenta de que estaba en mi juicio, así que pensé que ese día moría, que en ese momento moría. Ya había desaparecido todo, la capilla, las hermanas, todo. Y ya era como si solo se hubiera quedado allí el cuerpo. Vi toda mi vida pasar a una velocidad increíble, pero todo lo que iba pasando al mismo tiempo era como si en ti fuera a cámara lenta. Empecé a llorar y a llorar mucho, mientras iba sintiendo un dolor que no se asemeja a ningún dolor de los que se puedan padecer en la tierra, os lo aseguro. Entonces no lo sabía, ahora tiene nombre, ¿verdad? Se llama contrición de pecado. Y Él fue pasándome mientras iba quemando todo eso, porque me dijo, mientras yo lloraba y lloraba y le pedía perdón, no importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora, me dijo. Fijaos, de mi vida miserable, me decía, no importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora. Solo importa lo que suceda de ahora en adelante, pero siempre juntos, siempre juntos. Yo no podía parar de llorar del sufrimiento que tenía. Si se hubiera abierto la tierra, yo sé dónde ese día me hubiera ido, al infierno. Yo misma hubiera escogido irme al infierno. Yo no me excusé de nada de lo que vi, y así quiere Él que lo diga. No me excusé de nada de lo que vi en mi vida, no culpé a nadie de nada, no busqué justificarme, yo solo repetía una y otra vez, perdóname, perdóname, perdóname. Y resulta que esa es la llave que abre las compuertas de su divina misericordia. Y ahí se abrieron. Sentí caer sobre mí sangre, sangre, sangre en mis manos. Era su sangre, sangre que limpiaba toda mi alma de tanta putrefacción, de la muerte, de la suciedad del pecado, de todos los vicios adquiridos de tanto tiempo de una mala vida. Mientras yo soltaba la manzana mordida, Él me iba lavando y purificando y bendiciendo, sanando, liberando y resucitando. Ese es el poder de su preciosa sangre. Empecé a llorar de una inmensa alegría.
y empezaba a sentir paz, la que había anhelado tanto tiempo, una paz y una libertad y amor. El amor que había anhelado toda mi vida y que me había hecho morder todas esas manzanas podridas, ahí estaba en plenitud. Y todo para mí. Así es el encuentro con Él. Todo lo que tiene lo da al alma que todo se lo pide. Me volvía a bendecir y me daba permiso Él para volver a acariciar con las manos, para volver a tocar, para bendecir, para acariciar, para consolar, para sostener, para levantar. No me lo podía creer. Así que no moría ese día. Se me concedía una segunda oportunidad. Cuando se fue, todo se quedó en una inmensa oscuridad, como el que hay en un sepulcro. Cuando abrí los ojos, yo ya era otra mujer. Me puse en pie de un salto y en ese momento sentí esto. Sentí que mi corazón latía. Tenía un nuevo corazón. Se me regalaba un nuevo corazón, como dicen las Sagradas Escrituras. Os daré un corazón de carne y os infundiré un espíritu nuevo. Porque yo soy Yahvé y lo que digo lo hago. Y eso hizo. Me puse en pie de un salto. Toda yo estaba inundada en lágrimas y alrededor de mí había un charco enorme de agua. Todas las lágrimas que había llorado en 3 horas. ¿Qué vieron las hermanas allí? Pues efectivamente, que parecía al principio que ese cuerpo se estaba muriendo. Pobrecitas, cómo se debieron de asustar, ¿verdad? Dirían, viene una nueva y se nos muere aquí. Vieron, cuando se pusieron alrededor de mí a orar, que justo me ha tocado a mí leer ese misterio precioso, la venida del Espíritu Santo, como lenguas de fuego. Se puso sobre cada uno de los apóstoles, pues así se puso sobre mí. Recibía el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Ellas me lo decían, pero yo no entendía nada de lo que me estaban diciendo. Yo solo decía, he estado en casa, sí, tenemos una casa. Ellas se reían, no sé quién se reía más y quién lloraba más de felicidad. Así que me dijeron 2 palabras. Dios les había dado 2 palabras en ese tiempo para mí. Una, decidla que la daré una tierra nueva y un nombre nuevo. Su nombre a partir de ahora es María. Por eso yo desde ese día me llamo María. Cuando pregunté a la hermana por qué me había parado por la calle, porque ahí desencadenó toda la historia, ella me dijo, bueno, hija, yo iba caminando como una mañana normal y corriente y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ella es, y fui a por ti. Verás, llevábamos 1 año orando para que por intercesión de Santa Madre Teresa de Calcuta apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta. Creo, no sé en qué momento lloramos más, la verdad. Sister Rosmin, recuerdo que me dijo, cuando te vi entrar en esa capilla, ofrecí la misa interiormente por esa chica que había ahí atrás, por esa mujer, porque no te conocía de nada, pero le dije al Señor, ¿qué ha vivido en su vida para que traiga tras su mirada al mismo infierno? Me quedé allí hasta que caducó el visado y había que decidir quedarse para siempre o regresar. Y regresé, por voluntad de Dios. Por eso estoy aquí sentada. Para gloria de Dios.